Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Leemos juntos la palabra del Señor esta noche en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque por fe andamos, no por vista. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Pedimos, Señor, bendito Dios, tu respaldo. Padre, que esta unción apostólica, Señor, que esta unción profética, cada día sea aún mayor, Señor, y que haya, Padre, prodigios, milagros, portentos en medio y en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, bendecimos tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Quiero hablar un poco acerca del camino de la fe. Cuando decimos que andamos por fe, coincidimos y creo que todos vamos a saber que no se puede andar si no hay camino. Por lo tanto, al hablar del andar en fe, tenemos que hablar de un camino de la fe. Yo alcanzo a ver en la figura del pueblo de Israel lo que es el camino de la fe. El pueblo de Israel, como de todos es sabido, estuvo 400 años como esclavo en Egipto. Y Dios levantó de en medio de ellos a un libertador. Todo comienza cuando el pueblo sale de la nación de Egipto. Que Dios lo llevó a una situación, hermanos, realmente difícil. El mismo Dios le ordenó a Moisés que lo llevara a acampar al lado del Mar Rojo. Porque el mismo Señor le reveló a su profeta, a Moisés. El pueblo acampa, el faraón se confía de que no tienen salida y yo endurezco una vez más el corazón de faraón para que su pueblo aprendiera un nuevo camino. Hasta ese entonces el pueblo había conocido un estilo de vida y abrió un camino que nosotros podríamos llamar y se nos revela a nosotros como el camino de la salvación. ¿Por qué? Porque allá en Éxodo, capítulo 14, versículo 13, Moisés le dice al pueblo: permaneced quietos y ved y contemplar la salvación que Dios hará hoy. Y un día el Señor llegó a tu vida y te dijo: mirad la salvación que pongo hoy. Que pongo hoy, dice el Señor, para ti, porque Él no es un Dios de pasado. Y esa salvación sigue estando vigente. De lo que te estoy hablando es que el camino difícil que pudiste haber pasado y que pude haber pasado nos llevó a estar frente a la cruz. El sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Ese es el camino de salvación que Dios abrió. Durante toda la noche el pueblo pasó en seco. El paso de ese mar también indica un bautismo en aguas. El camino de la salvación no está completo si no hay bautismo. Si usted no ha pasado por las aguas bautismales, es como que ha recibido la mitad del boleto, pero la otra mitad está incompleta. El bautismo es una respuesta que el creyente le da a Dios, diciéndole: acepto tu vida en mí, acepto que se refleje tu vida en mí, muero a la vieja naturaleza para que nazca la nueva naturaleza, la naturaleza en Cristo. Y eso es lo que usted dice y da testimonio con el bautismo. Pero luego encontramos a un pueblo, hermanos, que anduvo errante en el desierto por incredulidad. Y la incredulidad, hermanos, cierra camino. La incredulidad te cierra caminos, te cierra puertas de bendición. Porque tienes que entender algo esta noche: el Señor ya te abrió camino. El Señor ya abrió camino. El camino de la fe comienza después de la cruz. Entonces el camino de la fe no puede comenzar antes, sino que es el camino de la salvación el que me lleva al camino de la fe. Allí se conectan esos caminos, es como que hubiera una prolongación en este caminar con Dios. O sea, el camino de Dios es uno solo, no es que Dios tenga diversidad de caminos y que tengas que escoger uno y me voy por aquí. No, el camino es uno y se llama Cristo. Pero ese camino se nos da a conocer a nosotros a través de varios tramos, si usted le quiere llamar. Y el primer tramo que Dios nos da a conocer de ese camino es el camino de la salvación. Por eso es que el Señor les decía a sus discípulos: no os alegréis que los demonios se les sujetan, que los enfermos se sanan, sino que alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque lo que el Señor les estaba diciendo: primero es el camino de la salvación para que venga el camino de la fe. No puede haber camino de la fe si usted no ha caminado el camino de la salvación, valga la redundancia. Tiene que andar primero y estar seguro que usted ha andado y anda y sigue andando por el camino de la salvación. Tiene que estar seguro de que usted, al partir de esta tierra, si fuese el propósito de Dios, usted va a la presencia de Dios y que usted nadie le quita ese regalo, ese precioso regalo que solo Dios nos pudo haber dado.
Entonces el plan de Dios, dice la palabra, es que ninguno se pierda. Y entonces, hermanos, yo encuentro, y le voy a decir algo, que el camino de la fe no es para el que vive en desierto. Porque un pueblo completo, por su incredulidad, pereció en el desierto. No alcanzó al camino de la fe. Porque después del paso del Mar Rojo, no supo qué hacer y se extravió. Después de ver la gran salvación, después de que hasta cántico levantaron, pero cuando Moisés fue llamado por Dios para subir, para darle instrucciones al Señor, cuando bajó, que encontró a un pueblo perdido, que había hecho un becerro de oro y que estaba adorando, diciendo, ¿verdad? Y se levantaron unas voces del enemigo que iban ahí en medio del pueblo y empezaron a decir al pueblo: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces, mire, el camino de la fe, ¿dónde comienza? Primero, el camino de la fe nos tiene que ser mostrado, revelado. El camino de la fe le tiene que ser mostrado. Pero muchos ni siquiera esa humildad tenemos de ser enseñados. Necesitamos seguir siendo ministrados. Entonces Dios nos da un consejo y lo encontramos en Josué capítulo 3, versículos 3 y 4. Porque el camino de la fe se nos muestra en este caminar a través del pueblo de Israel justo cuando iban a cruzar el Jordán. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde has de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay una distancia como 2000 codos, no os acercaréis a ella. Esta última parte no es que usted no se pueda acercar a la presencia de Dios, es que usted lo tiene que hacer con reverencia. Y yo le voy a decir algo, hermanita, con todo el amor del Señor se lo digo: use mantelina. En la administración de oración, en la administración de palabra, en la administración de la presencia de Dios, hay espíritus ministradores que se mueven. Unos son ángeles que Dios envía para ministrar a su pueblo, porque así lo dice Pablo, pero también del otro lado mandan a ver. Mandan espías y dicen: la mujer que no está cubierta en su cabeza es mujer que no reconoce autoridad de Dios, por lo tanto es blanco fácil para esos espíritus ministradores ajenos a la presencia de Dios para tomar esa vida y poco a poco encubiertamente irla alejando del plan de Dios. Y por eso, hermanita preciosa, en el nombre del Señor te suplico, usa mantelina cuando sientas la presencia de Dios. El pueblo le dijeron: fíjate cuando el arca de Jehová se mueva. Y aquí debe haber un pueblo atento a cuando la presencia de Dios se está moviendo. Tú tienes que estar atento al mover de la presencia de Dios en esta casa. Y ciertamente Dios se está moviendo. Ciertamente Dios se está moviendo esta noche. Yo puedo sentir su presencia y tú tienes que estar atento a ese mover. Ahora, ¿en quiénes tienes que poner, por decirlo así, echar un ojito, ver qué está pasando? En los levitas, en aquellos que cargan la presencia de Dios. Como dijo Pablo: imiten de mí lo que yo tenga de Cristo. Y así usted también imite aquello que usted mire de Cristo en su hermano, en su hermana. Y mi padre espiritual lo sabe. Y muchas veces yo le he dicho a él, yo no he necesitado que él me diga, haga esto o aquello. Yo me he fijado cómo él lo hace. Y he procurado tratar de imitar lo que he visto en él. Y ahí es donde nacen los hijos. Cuando uno trata de imitar, porque el hijo trata de imitar al padre, ¿verdad? O sea, tiene una figura paternal y trata de seguirlo. Ahora, yo no estoy siguiendo hombres, yo estoy siguiendo a Cristo. Pero lo que veo en Cristo en él, lo he tratado de asimilar para mi vida. Y me ha ido bien. Cuando veáis que el arca del pacto de Jehová, la presencia de Dios se mueve y que la llevan cargando los levitas, ¿ustedes qué tienen que hacer? Le dijo al pueblo: seguirla. Sigue la presencia de Dios. Sigue la manifestación gloriosa de Dios. Tienes que buscar llenarte de la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hago, hermano? Ven con reverencia delante de la presencia de Dios. Hoy me alegré porque el Señor me dijo: de toda la palabra que se predica aquí y que envío yo, queda mi unción. Y por eso hoy entiendo lo de que nuestro pastor nos ministró cuando dijo que nos llamó iglesia Cristo Miel. Y dijo que Cristo era unción y miel era revelación. Que la unción y la revelación se mueva en ti de una manera sobrenatural. La unción quiebra yugos. Y cuando hay unción, no hay esclavitud. Y cuando hay unción, se abre camino. Y cuando hay unción, se te revela lo que debes de hacer. Porque si no buscamos la presencia de Dios como locos, hermano, no va a suceder.
Te tienes que volver loco. Tienes que volverte loco por esta presencia de Dios. Tienes que desear, hermano, esta presencia de Dios como nunca antes has deseado algo. Y cuando tú deseas, la presencia de Dios va a llegar y te va a cambiar el entorno. Y aquello que estaba, hermano, cabeza abajo, se pone derecho. Estoy profetizando a esta hora en el nombre de Jesús. Aquello que está cabeza abajo, hermano, si busca la presencia de Dios, mira, Dios le da vuelta. Alégrate, hermano. Es una buena noticia para ti. Si tu hogar estaba, hermano, de una manera, a causa de la unción, tu hogar puede volver al lugar donde Dios quiere que esté. Tus hijos van a estar en el lugar donde tú quieres que estén. Tu esposa, amado hermano, estará en el lugar que tú quieres que esté. ¿Por qué? ¿Por causa tuya? No, por causa de la presencia de Dios, por causa de esa unción que rompe yugos, por causa de esa unción, hermano, que rompe cerrojo de bronce. Y cuando Él abre, no hay quien cierre, aleluya. Entonces el camino de la fe comienza con buscar la presencia. No te conformes con la salvación. La salvación es lo más valioso, yo no tengo nada que decirte, pero hay más, hay más, hay más, hay más, hay más para nosotros de parte de Dios. ¿Dónde comienza el camino de la fe? Hay una parábola que yo encontré y que el Señor me mostraba en Lucas capítulo 10, el buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 30. Jerusalén y Jericó marcaban un antes y un después, un inicio y un final en el camino de la fe. Que Jericó, que significa luna, fue la primera ciudad que le fue entregada a Israel sin que moviera un solo dedo. Y eso marca el inicio del camino de la fe. Porque la fe es que aunque tú no hagas nada, porque tú no tienes nada que hacer, ni yo tengo nada que hacer, ni de meter mi mano en las cosas de Dios, Dios lo hace todo. Pero Dios me habló fuertemente y me dijo, Jericó, yo la declaré como una ciudad maldita, como un lugar de maldición, como un lugar anatema. Y lo hice a través de la boca de Josué. Y si usted no me cree, lea Josué 6:26, donde Josué dice, maldito el hombre que reedificare esta ciudad, que sobre su hijo mayor o su primogénito sean echados los cimientos de estos muros, y que sobre su hijo menor, aquel que la quiere reedificar, sean echados las puertas de esa ciudad. Lo que le quiero decir es que esa maldición abarcaba la generación de un hombre que se atrevía a reedificar esa ciudad. Y hubo un atrevido que lo hizo, y la palabra de Jehová se cumplió. Primera de Reyes 16:34 dice que un hombre llamado Giel de Betel, casa de Dios, reedificó Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, y a precio de la vida de sus hijos Segú, su hijo menor, dice, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Hay palabras que la dicen los hombres de Dios y no le ponemos cuidado. Este hombre era de Betel, no era un extranjero, era un hombre de la casa de Dios. ¿Y sabes tú que Hiel significa la vida de Dios? Es alguien que tenía la vida de Dios, como usted, como yo. No era alguien que no conocía a Dios, es alguien que tenía la vida de Dios, pero que cayó en maldición por causa de haber reedificado Jericó. Y esa maldición fue generacional, porque a costa de su vida, de la vida del primogénito y de la vida del último hijo, fue construida esa ciudad. Abirán significa padre orgulloso. Todo lo que si había un motivo de orgullo en ese hombre por causa de la presencia de Dios, hermano, ahí se le borró la sonrisa a ese hombre cuando se entregó la vida de su primogénito. Y el segundo nombre de su hijo significa exaltado, levantado, que alguien que fue levantado cayó por causa de su necedad, por causa de hacer algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Jericó ya fue destruido por nosotros. Hoy Jericó ya no existe más en nuestra vida. No hay maldición en ti, no hay maldición en mí. Somos un pueblo libre de toda maldición. Así lo declaro, así lo profetizo, así lo vengo a establecer esta noche en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Redentor y Libertador. No hay maldición en tu trabajo, en tu fuente de ingreso, en tu oficina, en esa computadora. Dios está borrando, Dios está destruyendo toda maldición de la vida de tus hijos. Dios está quitando la maldición. Somos un pueblo bendecido. Tus manos están bendecidas, mis manos están bendecidas. Entonces, ¿por qué quieres reedificar lo que Dios ya destruyó en ti? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si tu vida anterior ha muerto para Dios, ha muerto para ti. Un matrimonio nuevo hago en tu casa, dice el Señor. Hago nuevos hijos, dice el Señor. Hago nuevos padres, nuevas madres, dice el Señor. Entonces el camino de la fe comienza con creer que los muros de Jericó ya fueron derribados.
Jehová el poderoso de Israel se ha parado, se ha levantado para declararte libre de toda maldición. Ahora, Hebreos 11:30 dice que por la fe cayeron los muros de Jericó, después de haberlo rodeado 7 veces. Ahora la pregunta es, ¿ha comenzado? ¿O todavía hay una parte de ese muro en tu vida? Si usted piensa esta noche que ha quedado una piedrita de ese muro, venga y el Señor la va a quitar. Porque esta noche te vas a ir libre de toda maldición. Toda esterilidad de tu vida y de mi vida, el Señor la está quitando a través de esta palabra. Que el fin del camino de la fe es que lleguemos a Jerusalén, pero a la Jerusalén celestial, a la patria celestial. Un día nos van a llamar, hermano. Si estamos vivos, dice la palabra que vamos a oír la voz de Dios como una trompeta, para llamando a su iglesia y diciéndole, sube. Y en un abrir y cerrar de ojos, usted y yo vamos a subir. Y para los que ya partieron, hermanos, sí también van a oír esa voz que el día levántense. Su tiempo ha llegado y los que duermen serán levantados. ¿Ese es el fin del camino de la fe? ¿O no estás esperando eso tú por fe? Yo espero ese encuentro con mi Señor. Yo espero esas palabras que me digan, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa, gózate en mi presencia. ¿O usted no está esperando eso? Entonces pelee en el camino de la fe. Entre Jerusalén y Jericó hay un lugar intermedio, muy cerca de Jerusalén y un poco más lejos de Jericó. Su nombre usted lo conoce, porque se menciona mucho en los evangelios, y ese lugar es Betania. Y Betania dice que queda 2.7 kilómetros de Jerusalén. Dice que yendo por el camino del Monte de los Olivos. ¿Dónde es que el Señor ascendió? En el Monte de los Olivos. Betania era un lugar, hermanos, que al Señor le encantaba visitar. Tenía hasta 3 amigos famosos, usted y yo los conocemos, Marta, María y Lázaro. Ahora, eso es lo que quedó escrito en la palabra. Fuera de la palabra, no sé si hubieran algo otras veces. Jesús en más de una ocasión, o sea, no solo fue a Betania cuando resucitó a Lázaro, sino que estuvo también en una ocasión en la casa de Simón el leproso, que estaba en Betania. Betania, hermanos, se convierte espiritualmente en un lugar importante para nosotros los creyentes y los que tratamos de andar en este camino de la fe. Betania, hermanos, se vuelve importantísimo esta noche para usted y para mí, porque es un lugar que el Señor nos provee. Diga, Betania es un lugar que Dios me provee. El Señor le gustaba, hermanos, ir a ese lugar. A veces quedaba toda una noche entera, hermanos, allí disfrutando. Tenía amistades, tenía discípulos, tenía, hermanos, seguidores en ese lugar, hermanos. A mí me llama mucho la atención, porque estando Betania tan cerca de Jerusalén, ¿por qué el Señor prefería ir a Betania y no quedarse en Jerusalén? Porque es lo que Él hace hoy. Él está a la diestra del Padre, pero cuando usted y yo le alabamos, Él desciende. Su presencia desciende. Entonces cuando nosotros le alabamos y nos unimos en adoración, hermano, su presencia se derrama. O sea, si usted y yo la pudiésemos ver, sería, no sé, como una nube que está cubriendo este lugar a esta hora. Y usted alcanzaría a ver que esa nube, hermanos, no se mueve, sino que permanece sobre este lugar. Y que aunque usted saliera allá al baño, hermanos, ahí estaría esa nube. Y si usted vaya a la puerta, ahí estaría esa nube. Porque los límites de la bendición de Dios están en este lugar. Los que limitamos el mover y la bendición de Dios somos nosotros. Cuando usted viene con un ánimo que no es el adecuado para recibir, hermano, usted no recibe nada. La presencia de Dios permanece en este lugar. El fuego de este altar, dice el Señor, no se ha apagado. Entonces Betania, hermano, es un lugar de encuentro con el Señor. Betania, hermano, es un lugar que el Señor se place y se complace en llegar para sentarse, hermano, con aquellos que nos llamó en determinado momento sus amigos, o no le dijo así a sus discípulos, amigo, por causa de su fe. Nos acerca al Cristo Redentor, al Cristo Salvador, al Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu fe y mi fe nos acerca, hermanos, a esa presencia gloriosa del Señor. Por eso cuando tú vengas tienes que venir con la fe de que vas a recibir algo, de que te vas a llevar algo de este lugar de parte de Dios, que aunque nadie quizás ore por ti, tus manos se van a llenar por causa de la presencia de Dios. Y aunque nadie llegue, hermano, y te ponga manos, hay una mano que es más poderosa, hermano, y que tiene mayor alcance que la mano de un hombre, y esa es la mano poderosa de Dios. Y sabes, te tengo una buena noticia esta noche. Dice el Señor que esa mano Él la está moviendo a tu favor y a mi favor esta noche, porque respuesta favorable, dice el Señor, traigo esta noche para mi pueblo, dice el Señor. Y esta noche te digo a ti, el que se sentía desprotegido, que yo lo acuerpo, dice el Señor, que yo lo abrazo, dice el Señor, y que tú no estás solo, que tú no estás sola, porque he aquí, dice el Señor, yo, tu Padre, dice el Señor, estoy con vosotros, dice el Señor, y tienes que sentir mi presencia esta noche, dice el Señor, porque mi presencia te levantará, dice el Señor una vez más, porque aunque hayas caído y tu caída haya sido estrepitosa, dice el Señor, el poder es mío, dice el Señor, para levantarte, dice el Señor. Betania, hermano, es ese lugar de encuentro con
con Dios. Es donde, hermanos, suceden cosas que no nos podemos explicar naturalmente. Y yo encontré en la Biblia, hermano, de todas las cosas que sucedieron, quizás 7 que son las más notables. Pero no quiere decir que solo 7 cosas sucedieron. Aquí sucedieron todo tipo de cosas en Betania. Ahí se celebraban, hermanos, cenas. Ahí se servía la mesa del Señor. Ahí, hermanos, atendían al Señor. ¿Cuántas veces nos han dicho aquí, desde este púlpito, atienda la presencia de Dios? Pues en Betania se atendía la presencia de Dios. El Señor llegaba y lo atendían. El Señor llegaba, hermano, y lo primero que hacían, Señor, siéntate, y le limpiaban el asiento y lo sentaban y le ofrecían agua y le daban besos y lo recibían con agrado. ¿Cómo lo estás recibiendo tú? Es la pregunta. ¿Qué estás haciendo tú para agradar al Señor a esta hora? ¿Le estás dando beso al Señor? Y cuando tú le das, Él nos da más. Aprende a darle al Señor. Entonces Betania, hermano, era un lugar, hermano, espiritualmente es un lugar poderoso. Betania significa casa de frutos. Y eso me habla a mí, hermanos, que antes de partir a nuestra Jerusalén, a la Jerusalén celestial, nosotros tenemos que ser una casa de frutos. Tu casa tiene que ser una casa fructífera, te estoy diciendo. Tu vida tiene que ser una vida fructífera. Tu descendencia tiene que ser una descendencia fructífera. Esta iglesia tiene que ser una iglesia fructífera. Casa de frutos, Betania, casa de frutos, Betania. Y te digo algo, la casa de frutos está cerquita de la Jerusalén celestial. Está a corto tiempo y eso me habla de que esta manifestación de esta Betania, de esta casa de frutos, es el día de hoy, porque la venida de mi Señor está cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca la Jerusalén celestial, está cerca, y hoy es el tiempo que el Señor está levantando casa llamada Betania para cada uno de nosotros. La fructificación, la posesión de esos frutos es nuestra, hermano, en el nombre de Jesús. Es tuya la fructificación, si tú lo puedes recibir, si tú lo puedes creer y si tú puedes decir esta noche, gracias Señor, porque los frutos se ven y tu mesa está siendo llena de todo tipo de frutos. Entonces mira, en Betania es donde lo estéril se termina, porque surge la fructificación, y aquello que no producía, aquello que no era nada, aquello que no hacía nada, aquel que no servía, aquel que tenía una economía estéril, aquel que hacía todo lo posible pero nada le fructificaba. Esta noche el Señor te dice, ven a Betania, encuéntrate conmigo, y lo que no produce, producirá, y lo que era estéril yo lo cambiaré, y lo que era muerto le daré vida, dice el Señor, porque te comunico, en Betania hubo resucitación, o no se resucitó a un Lázaro en Betania, y si se levantó un Lázaro, hermano, a pesar de la incredulidad de mucha gente que había ahí, ¿tú crees que Dios no puede hacer algo en tú que estás creyendo? ¿Crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados si tú le estás creyendo esta noche que en ti se puede levantar algo que nunca antes se ha levantado, que en tu casa Dios puede levantar algo que nunca se ha levantado, que tu empresa se puede levantar de una manera que tú no creías que se iba a levantar? Pero ¿sabes dónde es posible? En el lugar del encuentro con el Señor, en el Betania, donde el Señor está esperándote, donde el Señor te dice, siéntate a la mesa, porque ahora quiero hablar contigo, quiero comer contigo, quiero bendecir tu vida, quiero poner las manos sobre ti, quiero darte una palabra, dice el Señor, para que te la lleves esta noche. Quiero darte, dice el Señor, un mensaje, un rema, dice el Señor, para que te lo lleves en tu vida, y a partir de ahora, dice el Señor, verás la fructificación si tú lo puedes creer, dice el Señor. Betania es un lugar, bendito Dios, donde se da la adoración a Dios. María entró con un alabastro de perfume de nardo y lo quebró a los pies del Señor y lo ungió. Y dice la palabra que ella con sus lágrimas lavó los pies del Señor. Y nosotros a veces somos tan duros, hermanos, que ni siquiera una lágrima derramamos delante de la presencia de Dios. Y el Señor está aquí esta noche, y muchos de nosotros no lo percibimos. Y muchos de nosotros tenemos duro realmente el corazón, hermanos, porque no alcanzamos a ver que hay uno más grande, más fuerte, más poderoso, que aún, hermano, que cualquier situación que puedas estar enfrentando. Yo esta noche te traigo una palabra de consuelo de parte de Dios, y te digo, no le prestes atención a lo que tú piensas que es irremediable. Esta noche hay una solución, y su nombre es Jesús. Esta noche hay solución para tu vida, esta noche hay solución para tu situación. No le importa al Señor cuántos años han pasado, dice el Señor. Él esta noche puede hacer algo grande si tú se lo permites, si tú aprendes a llorar delante de su presencia, si tú aprendes a reconocer, si tú aprendes a darle adoración a Él, si tú aprendes, dice el Señor, a que esta Betania de esta noche te abre puertas de bendición, dice el Señor. Gloria al Señor, hermanos, dale un aplauso al Señor grande. Betania, fíjate lo que hay en Betania, es un lugar de descanso. El Señor iba a Betania y reposaba ahí. Y el Señor me dice, háblale a
a los que están cansados, fatigados y afligidos por alguna batalla en su vida. El Señor me dice a esta hora que te diga que no importa cuántos años has luchado, hija e hijo, dice el Señor. No importa que la enfermedad se quiso apoderar de ese cuerpo. No importa, dice el Señor, que la pobreza quiso entrar, dice el Señor, y apoderarse de esa billetera, dice el Señor, de esa alacena, dice el Señor. Él no viene a preguntar cuánto tiempo, dice el Señor. Él viene a decirte, hay un lugar de descanso para ti. Hay un lugar, dice el Señor, donde Él te va a dar descanso, dice el Señor, porque Él nos va a dar descanso, amada iglesia, de todos nuestros enemigos. Él se encargará de nuestros enemigos. Esta noche el Señor, si tú puedes decir amén, gloria al Señor, porque Él se está encargando de todos tus enemigos, de todos mis enemigos. A una sola palabra de Él, nuestros enemigos están cayendo bajo la planta de sus pies, porque escrito está en su palabra, que Dios dice, nos limpiará el camino de toda adversidad, porque el lugar de descanso nos es provisto. Betania, lugar donde se ve la gloria de Dios. Fue el lugar donde a Marta se le dijo, si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Te quiero decir a ti de parte del Señor, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Esta noche vas a ver la gloria de Dios. Tú que dices que nunca la has visto, esta noche verás la gloria de Dios, porque la gloria de Dios desciende, la gloria de Dios toca, la gloria de Dios transforma, la gloria de Dios está aquí. ¡Su gloria! Betania, lugar donde la piedra fue removida, la piedra de la incredulidad. Esta noche el Señor quema toda incredulidad. Toda incredulidad. Tú que no creías a los profetas, dice el Señor, te quito toda incredulidad, dice el Señor. Tú que no creías, dice el Señor, lo que yo estoy haciendo en esta casa, dice el Señor, porque te confirmo, dice el Señor, hay un mover, hay una unción apostólica y profética en esta casa, dice el Señor. Y es más, dice el Señor, bendigo al padre de la casa esta noche, dice el Señor, porque en él, dice el Señor, le he levantado, dice el Señor, escuchen bien, no voy a levantar, he levantado, dice el Señor, ministerio fuerte, dice el Señor, ministerio grande, dice el Señor. Hermanos, Betania, lugar de ungimiento. Te dije que para caminar el camino de la fe necesitamos unción, necesitamos revelación. Oye bien lo que voy a decir de parte de Dios. En el nombre del Señor, como profeta de esta iglesia, declaro, bajo la sombra de un ministerio apostólico, pastoral, declaro Betania este lugar. Me dice el Señor a esta hora, profeta, camina y rodea esta casa, dice el Señor, porque ahora vengo marcando los límites de una nueva Betania, dice el Señor. Una Betania que abro, una Betania, dice el Señor, que vengo, dice el Señor, edificando y poniendo el fundamento esta noche, dice el Señor, para que tu vida sea cambiada, dice el Señor, para que no digas más, ya no tengo, no puedo o no soy, porque ahora el Señor te declara como más que vencedor, como hijo. Te viene levantando el Señor esta noche. Ponte de pie si lo puedes creer, ponte de pie, porque el Señor comenzará, dice el Señor, a partir de esta hora a mover corazones, a tocar vidas, dice el Señor. Esta noche, dice el Señor, me muevo en medio de ti, pueblo mío, dice el Señor. Esta noche, dice el Señor, esta noche te hago cosa nueva para ti, dice el Señor. Confirmo, la obra se está construyendo, dice el Señor. Tú estás siendo edificado, casa mía eres, dice el Señor. No, templo y morada de mi Santo Espíritu, dice el Señor. Esta noche, dice el Señor, venga el cansado, venga el atribulado, venga el afligido, dice el Señor. Yo pondré mi mano, dice el Señor, y tú te irás libre, y tú te irás, dice el Señor, sin quebranto en tu alma, sin quebranto en tu mente, sin quebranto en tu corazón, dice el Señor, porque vengo liberando una manifestación de gloria y poder. Hija mía, dice el Señor, acércate, no hay nada que lo impida, dice el Señor, solo ten fe. Aquella mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sería libre, y el Señor la liberó. Y esta noche, dice el Señor, he aquí la libertad que yo te doy. Y dice el Señor, yo me estoy moviendo, ahí está el Espíritu de Dios moviéndose. Déjalo, Él va a hacer en ti, que haga irra la babá, urra la mamaya, irra la babá, sí, arra la babá, urra la mamá, dice el Señor. Vengo llenando el vaso, déjame hacer, dice el Señor, deja que yo haga, dice el Señor. No cierres más tu corazón, hijo mío, no cierres tu corazón, hija mía, porque esta noche vengo rompiendo, dice el Señor, ataduras, vengo rompiendo cadenas, dice el Señor, vengo haciendo de tu casa un lugar nuevo, dice el Señor. Oh, dice el Señor, ahora pongo mis manos sobre esos dinteles, dice el Señor. Hay unos dinteles que el Señor me muestra, hay unos dinteles de una casa que el Señor me muestra.
Allí, dice el Señor, estoy poniendo mis manos, dice el Señor, porque hasta hoy, dice el Señor, se le permitió al enemigo entrar a tu casa. Hasta hoy, dice el Señor, le di permiso al enemigo que tocara tu casa, dice el Señor. Vengo poniendo mi mano, dice el Señor, y diciéndole al enemigo, vete, porque el Señor está tomando posesión de tu casa, el Señor está tomando posesión de tu familia. Irrala mamá mará, urrala babá, sí, arrala, arrala mamá, urrala babá. Esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradar